Hola, pues hoy tengo el honor y el placer de entrevistar a una mujer que trabaja con adolescentes. A María ya la conozco hace algunos años. De hecho, mi hijo tomó, todavía de niño, tomó un taller con ella muy lindo de autoestima. Y le comparto a María que Pablo hoy a sus 19 años se acuerda perfecto de ella. Es bien importante, me parece, que el trabajo que hace María es medular, que podamos tener espacios en donde nuestros adolescentes se expresen, se sientan seguros en un lugar protegido, en un espacio contenido, y justo es lo que hace María. Les presento a María de la Vega y yo la presento así y ella se va a presentar. Venga María, cuéntanos. Hola Pau, muy buenas tardes. Hola a todos desde aquí. Bueno, pues yo soy María de la Vega, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, soy especialista en niños, en adolescentes, en parejas, en trabajo con síntomas, en psicopatología. Ahora también, bueno, desde hace muchos años tomé mi primer entrenamiento en trauma y recientemente el año pasado ya terminé una formación institucional en EMDR. Entonces, bueno, pues básicamente me dedico a dar clases y a dar terapia, ¿no? Y trabajo pues con todo. Bueno, Pau se acuerda mucho porque trabajé con Pablo cuando era un niño y me da muchísimo gusto que Pablo se acuerde pues del taller que convivimos juntos y me da mucho gusto, siempre me da mucho gusto ser útil, ¿no? Claro, y claro que Ujú. lo eres, María. Oye, esta entrevista es para llevar voz, reflexión, conciencia a mucha gente, a muchos padres sobre todo, para que tengan presente por lo que están pasando nuestros adolescentes hoy día, porque sabes que se actualiza, ¿no? Esta parte de las generaciones de adolescentes y tal, que es parte de lo que yo te quiero preguntar hoy. María, ¿cuáles sientes tú que son los principales retos de los adolescentes hoy? Híjoles, pues creo que tienen muchos retos. Hay un reto que creo que ha sido siempre, nada más que ha cambiado con el tiempo, que es el reto de la imagen, ¿no? En algunas épocas era importante pues tener más carnita, ¿no? Quiero pensar en las mujeres de los 60, ¿no? Muy acinturadas, con esas faldas, amponas. Luego hubo una época, en mi época, yo soy del 65, épocas donde la gente era muy delgada, ¿no? Muy flaca. Luego se pusieron de moda otra vez las boobies grandes, pero sí hay un reto grande de cumplir con los patrones de la imagen. Y creo que todo este bombardeo tan grande de las redes y el acceso que tienen los chavos a las redes, porque a veces los adultos pensamos, híjoles, es que pasan demasiado tiempo en la pantalla, pero yo sí lo he pensado, digo, si yo hubiera tenido una pantalla de adolescente, también me hubiera hecho muy adicta, porque las pantallas también generan mucha dopamina en el cerebro y eso genera mucha adicción. Entonces, además, digamos que no tienen como muchas opciones los chavos. No quiero ser pesimista, pero evidentemente ahora las mamás y los papás están más tiempo en la oficina, trabajan más tiempo y ellos hacen su tarea en una computadora, se comunican con sus amigos, o sea, son espacios también de socialización. Y tienen como todo, tienen como dos partes, una parte muy positiva, ¿no? Yo pienso en la primera carrera que hice, híjoles, nos las pasábamos horas en la biblioteca, hacíamos fichas bibliográficas, o sea, era otra manera completamente de estudiar, ¿no? Ahora lo graban, le toman foto, ¿no? O sea, todo es como muy diferente. Pero bueno, el reto, creo que un reto muy importante es el de la imagen. Otro reto importante es el del éxito, que también es como vivimos en una sociedad que aplaude mucho el éxito, que castiga mucho la mediocridad o la medianía, viéndola, y lo voy a poner así como en un sentido hasta negativo, ¿no? Les llaman a los chavos, yo no quiero ser un loser, ¿no? Ujú. Y entonces escogen muchas veces, sobre todo hay una etapa de la adolescencia que es como una etapa intermedia, que es la etapa, le llamamos los terapeutas, de la etapa de la interioridad, que es cuando ellos se preguntan muchas cosas, ¿no? Y están como muy hacia adentro y no quieren hablar tanto con los papás y se preguntan qué voy a hacer en la vida, qué voy a hacer de grande,
cuál es mi orientación sexual, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, porque antes un reto era casarse y tener hijos, ahora no, ahora el reto es muy abierto para los jóvenes, ¿no? Y bueno, creo que se tienen que hacer todas esas preguntas y muchas veces escogen carreras porque les van a dar dinero, ¿no? Y no porque sean habilidosos para eso, no porque van a dar un servicio al universo. Y no quiero generalizarlo porque evidentemente hay chavos que sí están en ese tesón, pues, pero muchas veces algunos, pues digamos que inclusive estimulados por los papás es, por ejemplo, yo me he escuchado, y no sé si tú, Pau, no estudies psicología porque te vas a morir de hambre, no estudies filosofía porque te vas a morir de hambre, no quiero que seas investigador porque tu futuro es dar clases, ¿no? Y yo digo, híjoles, en este universo en el que vivimos, pues necesitamos de todo. Necesitamos músicos, maestros, psicólogos, ingenieros, arquitectos, especialistas en inteligencia artificial, chavos que sepan mucho de mercadotecnia, de administración, de contaduría, o sea, necesitamos de todo. Entonces, bueno, tienen esos retos, tienen el reto también enorme y también es un poco triste de permanecer fuera de las adicciones, ¿no? Porque, bueno, un 65-70%, según el INEGI, de los problemas de adicción empiezan en la adolescencia. Y hay una razón muy poderosa por cuál las adicciones empiezan en la adolescencia. Primero, porque es la etapa de la vida donde ellos tienen más ganas de pertenecer. Aunque algunos adultos les digan, no es importante, no tienes que hacer lo mismo que tus amigas o que tus amigos, la verdad es que ellos sí quieren hacer lo mismo que sus amigos, ¿no? Y a veces pagan un precio muy alto, ¿no? Por pertenecer. Y es esta cosa de, este, es muy cool que bebas, es muy cool que vapees, es muy cool que fumes, es muy cool que fumes marihuana, ¿no? Y todo eso ya sabemos que es neurotóxico. En mi época, que pues yo ya no tengo edad de ser mamá de adolescente, pero sí tengo muchos pacientes que amo, como si fueran hijitos de otra manera, que son adolescentes, tienen ese reto, ¿no? Que empiezan a consumir, porque es lo que hacen todos y es lo que hay que hacer, ¿no? Y es también como bueno, un rito de diferenciación y de rebeldía frente a sus padres. Y te les digo, en mi época sí, nos decían, quiero que aprendas a beber aquí en la casa, o mi mamá le decía, mamá, ¿qué pido? ¿No? Yo la verdad no bebo, pero mi mamá me decía, le decía, ¿qué pido? Unas medias de seda. Yo no sabía ni qué era eso, ¿no? Era algo súper dulce y que ahorita no tomaría, pero ni de casualidad, o piñas coladas o cosas así, pero era alcohol, ¿no? Y beber alcohol antes de que tu lóbulo frontal esté desarrollado es muy peligroso, ¿no? Y todavía tenemos como esta costumbre, ¿no? Este valor cultural de que beber está muy asociado a la fiesta, al éxito, a la alegría, al placer, y lo que no sabemos es que el alcohol le hace mucho daño. Entonces, para los adolescentes sí es un reto, no es fácil decir que no. Y ahí, pues los papás tenemos que ejercer con mucho amor y con mucha firmeza toda esta situación de, pues, no los dejo ir a las fiestas si no hay ningún papá, sobre todo cuando son menores de edad, ¿no? Que es lo que nos toca ahorita, que sean menores de edad. Y yo, también algo que me cuestionan mucho cuando yo les digo que tienen 18 pero todavía son adolescentes, les digo, ya tienen su INE, ¿no? Y ya pueden entrar a los antros, y ya pueden comprar lo que sea, pero son adolescentes, su cerebro es de un adolescente. Y justamente la adolescencia se termina en una etapa que es como después de los 23, 24, que es cuando ellos ya son independientes. Y a los 18 no son independientes, la mayoría. Claro. Oye, María, yo he visto en las oportunidades que tuve de trabajar con adolescentes que muchas de estas conductas que son de elegir tomar o elegir drogarse o elegir cortarse, ¿te acuerdas que esto es lo del cutting también es algo que llama la atención en este proceso de los adolescentes muy doloroso? Tiene que ver mucho con el clima emocional de la familia, de cómo se sienten en su familia. Yo te quiero preguntar, ¿qué llamadas de atención, qué alertas, qué focos rojos los padres deben de ver para
elegir un proceso terapéutico para su hijo adolescente o su hija? Mira, las conductas autolesivas, o sea, todo lo que es el cutting, es un previo de la ideación y de los intentos suicidas. Entonces, me parece ahí que no es algo que se pueda elegir tan fácilmente como me compro un vape o me corto. Efectivamente, como bien lo dices, Pau, cuando los chavos tienen conductas autolesivas es porque hay mucho sufrimiento emocional. Y luego, como para poner también el otro lado, es muy duro, pero también la mayoría de los alcohólicos adultos tienen uno de sus papás fue alcohólico también. Y también hablando un poco de lo que es la codependencia, a veces un codependiente que puede ser hijo de un alcohólico, papá o mamá o ambos, escoge casarse con un alcohólico. Entonces, si tú tienes ese problema, pues hay un porcentaje, no sabemos por qué, pero hay un porcentaje altísimo de que tu hijo lo repita, hijo o hija, ¿no? No sale, no cambia, no es el sexo y no es la condición económica, ¿no? También tenemos la idea de que el alcoholismo tiene que ver con los borrachitos que están tirados en la calle, ¿no? Hay alcohólicos muy funcionales y muy exitosos a nivel social, ¿no? A nivel personal siempre hay mucho sufrimiento. Entonces, sí, claro que una de las cosas que podrían ayudar mucho a una familia, además del proceso personal y terapéutico de los papás, y de haber tratado o intentado como entender y procesar todas las heridas de la infancia, que a veces es un proceso que nos lleva muchísimos años, pues también creo que es muy importante si tú ves a tu hijo muy encerrado en su cuarto, ¿no? Que no conozcas a sus amigos o que no te permita. A veces los papás, sin darnos cuenta, no permitimos que nuestros hijos se expresen porque utilizamos o utilizan, porque yo no lo utilizo, muchos descalificativos con nuestros hijos. Entonces, me voy a poner esto, qué ridícula eres, ¿no? O qué mal te ves. O me gustan los animes, esas son puras tonterías, ¿no? Y entonces yo siempre les pido a los papás que se involucren con sus hijos, ¿no? Pregúntale qué es lo que le gusta, por qué ese grupo coreano, qué es lo que estás viendo en la tele, me quiero sentar un ratito, quiero entender por qué te gusta, ¿no? Y eso no quiere decir que si a ti no te gusta su estilo de música y lo que ve en las pantallas, le puedes decir, a mí no me gusta, porque eso es lo correcto, pero no es importante que digas, eso es una cochinada, porque te pone en un lugar, sobre todo muy lejano a tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, creo que los papás tienen que estar muy atentos de, pues, obviamente los horarios de sueño, el nivel de ingesta alimentaria también, los chavos que están en problemas de consumo, pues también eh, son irritables, son agresivos o son demasiado callados o duermen demasiado o están muy acelerados, etcétera. Y bueno, yo creo que para llevar a un niño a terapia, pues no hay que esperar a que pase lo peor, ¿no? Sino, yo siempre creo que un espacio terapéutico puede ser, pues, de desarrollo y de crecimiento, no nada más para resolver problemas, ¿no? Que tengan un espacio, Ujú. como decías hace ratito, contenido, donde no haya consecuencias. Es como al terapeuta le puedo platicar porque no me va a regañar, me va a escuchar, estamos entrenados para eso, ¿no? Pues bueno. Oye, hay papás que dicen, es que la terapeuta le va a meter ideas. Fíjate, yo tuve una experiencia, varias, la verdad, muy tristes en el Ujú, sentido de que yo trabajaba con los adolescentes. Y ujú. entonces, pues los papás son los que pagan, ¿no? Ujú, Y cuando yo voy viendo que va avanzando muy padre en la apertura, en hablar de sus emociones, que estamos llegando a momentos bien importantes de su proceso, entonces la mamá o el papá dicen, no, no está sirviendo la terapia porque no se está logrando la conducta que yo quiero, que generalmente es de obediencia, de sometimiento, de ujú, sumisión ante ujú, lo que son los padres. ujú. Esta parte, María, yo creo que también a ti me conmueve mucho, me enoja, me Es muy indigna. frustrante, Pau, es ¡Wow! horrible, es Cuéntame de horrible. eso. Pues mira, los papás, evidentemente, yo sí creo fielmente que ningún papá tiene la intención clara de hacerle daño a su hijo, pero Ujú. a veces los papás tenemos una soberbia muy grande y pensamos que sabemos todo
y que necesitamos que el hijo haga exactamente lo que yo quiero, se vista como yo quiero, se peine como yo quiero. Y no entendemos que los adolescentes, su primera labor de desarrollo es la diferenciación. Y te entiendo perfectamente bien porque es muy frustrante. A mí me ha pasado que de repente se los llevan. Ha sido para mí muy duro a veces tener que confrontar a una mamá o a un papá porque hay mucha violencia en casa y les pido a los papás, yo normalmente cuando trabajo con adolescentes, trabajo a la par con sus papás, o sea, no por separado, siempre tienen que ir a la consulta en presencia del chavo, inclusive ni siquiera recibo ni llamadas ni mensajes de los papás, todo lo que me quieran decir de su hijo tiene que ser con presencia de su hijo en el consultorio, porque eso es lo que al chavo le da confianza, ¿no? Claro, también en el encuadre lo que les digo es, si él tuviera una conducta que ponga en peligro su vida, inmediatamente les voy a avisar, porque también es algo que tenemos que hacer en conjunto. Pero sí he tenido que confrontar a papás que abandonan a sus hijos o que golpean a sus hijos. Y bueno, evidentemente los hijos son víctimas de víctimas, también los papás tienen una historia seguramente muy difícil, por eso actúan así, y yo siempre le doy gracias a Dios porque digo, un papá que me lleva a su hijo es un papá que reconoce humildemente que no sabe qué hacer. Pero también a veces cuando el hijo no se somete, como tú dices, porque en la terapia el hijo lo que hace es, pues, ser un poco más feliz con la persona que es, ¿no? Entonces, pues, obviamente los papás piensan que el terapeuta está haciendo algo para que el hijo se afirme en lugar de someterse. Ese caso, ¿sabes con qué me pasa mucho? Cuando me llevan a un chico o a una chica homosexual. Mm. También, otra vez, tenemos este error de pensar que eligen ser homosexuales. Y yo les digo, no es que no se elige. Por eso ya cambió eso, ya no se dice preferencia, se llama orientación. Ujú. Porque los sexólogos que han estudiado mucho sobre el tema saben que mayormente es un tema genético, ¿no? Y me decía una vez una mamá, pero es que en mi época no habían tantos y ahora hay muchísimos. Yo les digo, qué bueno, no porque qué bueno que haya más, sino que yo creo que siempre han habido muchísimos. Lo que pasa es que antes había mucha represión y mucho sufrimiento y muchas dobles morales y muchas dobles vidas. Y lo que toca a un papá de un chico o una chica homosexual es amarlo, comprenderlo y aceptarlo. Si tú no lo aceptas, si tú lo criticas, si tú lo juzgas, tu hijo se va a cerrar, tu hija se va a cerrar y tu hijo se va a alejar de ti. Se va a alejar emocionalmente y en cuanto pueda, se va a alejar de ti. Son chavos que geográficamente se van a vivir a otra ciudad, se van a vivir a otro país, porque el ambiente puede ser muy hostil. Entonces, claro, a mí me los llevan para que yo los cambie y yo desde el día uno les digo, no lo voy a cambiar, voy a acompañarlo o acompañarla para que esté más en paz con la persona que es. Y claro, a los papás, a algunos papás no les gusta. Ni modo, yo tengo que ser pues fiel a mi paciente es el joven aunque pague el papá. Y pues evidentemente a veces se los han llevado. Me ha tocado pocas veces, Pau, también tengo que ser muy sincera. Y en este encuadre, qué importante, ¿no? Esto que dices de no me van a mandar mensajes, todo se va a tratar acá, el chavo, la chava tienen que saber que tú estás siendo muy congruente con esta confidencialidad y con este respeto. Y esto es algo que ciertamente ellos no viven mucho en el hogar. Me han tocado papás, mamás que me dicen, es que yo sufro porque mi hijo no me tiene confianza o mi hija, ¿no? Adolescente. Y cuando platico con ellos es esta parte de es que cuando yo me he llegado a abrir una puerta de mi intimidad o de lo que necesito, de quién soy yo, eh, solo me encuentro con descalificación, con juicio, con críticas, Ujú, a veces con ofensas. ujú. Entonces, esa situación yo también la siento muy triste porque yo quiero que nos compartas en tu experiencia. ¿Cuántos padres de familia que están que tienen la fortuna de tener tu orientación y con sus hijos, de verdad abren esta conciencia de, wow, nosotros como pareja necesitamos terapia, o yo como mamá necesito terapia, porque pues es que ahí empieza todo. ¿Tú cómo ves este índice? Mira, no lo tengo obviamente contabilizado. Mayormente la gente abre mucho su mente y su corazón. Y yo he tenido
pacientes que les digo a los papás, les pido de favor que vayan a terapia y van a terapia. Inclusive alguna vez me pasó con una chiquitina que era chiquita y le pedí a su mamá y a su papá que por favor ellos fueran a terapia como pareja y los mandé con una amiga. Y pasó el tiempo y pensé que, pues, que a lo mejor ya habían dejado de ir y me dijo, no, siguen viniendo. Entonces, pues a mí eso me da gusto porque yo creo que si la mayor parte de los integrantes de una familia sana, procesa, acomoda, resignifica, pues el ambiente familiar será mucho mejor, ¿no? Por Y sí, la supuesto. verdad que mayormente he tenido el apoyo de los papás. Te digo, ha sido muy rara vez. Alguna vez tuve una historia muy triste de un chiquito, bueno, no estaba tan chiquito, tenía 19 años, pero estaba en una crisis fuerte, estaba fumando marihuana, le hablé a su mamá, quedó en ir al consultorio, no fue, le hablé a su papá, quedó en ir al consultorio, estaban divorciados, no fue. Este chavo estuvo conmigo poquito, como 4 o 5 meses, se fue y 2 o 3 años después me habla su papá, el chavo estaba con un brote psicótico, ¿no? Pero Mm. nunca quisieron ir. O sea, desde el día uno lo llevó el chofer a terapia. Entonces, pues sí, hay algunas personas que están muy ausentes del espacio terapéutico y evidentemente creo que es una proyección de lo lejos que están de sus hijos. ¿No? También alguna vez me tocó otro chiquito que su mamá y su papá no se acordaron un día de su cumpleaños, ¿no? Entonces, en la noche que les dijo, oigan, hoy es mi cumpleaños y nadie me felicitó en la casa, su papá rápidamente le dio una buena cantidad de dinero para que se fuera a Perisur a comprar lo que quisiera, ¿no? Entonces, cuando me cuenta el niño eso, me dijo, María, no puedo creer que mi mamá y mi papá no se acordaran de mi cumpleaños. Entonces, pero son raros. O sea, esas son cosas que me han llamado inclusive la atención porque es como muy raro. Mayormente yo sí cuento con la mayoría de apoyo de los De papás. apoyo. Sí, Claro, porque como dices, ya el hecho de que los lleven, busquen el espacio, paguen esta inversión, pues habla de su compromiso. Y también, como dices tú, me encantó lo que dijiste de la humildad de los padres de esto de que no estoy pudiendo manejar esta situación. Oye, María, cuéntanos, ¿qué estrategias recomiendas tú para que los adolescentes puedan gestionar una buena autoestima? Que tiene que ver con esto de la autoimagen, con quiénes son. Sabemos que es una crisis evolutiva, está señalada como crisis evolutiva la adolescencia, ¿no? Ya de por sí. sí. Pues mira, yo creo que es algo que se construye en la relación con papás y con el mundo entero, porque muchas veces, fíjate, yo me he encontrado con papás muy sanos emocionalmente y con hijos con que tienen un problema fuerte. Y entonces es como si la casa y el amor de la familia no fuera suficiente, Pau. A veces, pues, aunque mamá le diga yo te amo y para mí tú eres perfecto así, este, el resto del contexto, el resto del ambiente les dicen otras cosas. Entonces, seguramente has conocido casos de chavitos que son buleados en la escuela y son heridas muy fuertes y que impactan mucho en su autoestima, que la autoestima no es más que tener claro tu autoconcepto y de qué manera tú calificas la persona que eres, ¿no? Entonces, no sé, si tú eres muy alta o muy flaco o muy moreno o muy gordito o muy narizón y tú piensas que eso está fatal, va a tomar tiempo. Entonces, yo lo que creo es que los papás necesitamos ser muy aceptantes de nuestros hijos, estar abiertos a la escucha y por eso yo creo que ser papás es un arte, porque a veces pues también nuestra crianza choca con nuestras heridas y con nuestra historia de haber sido hijos también, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, pues muchísimo cuidado. Yo creo que, te digo, también como papá ir a terapia, tomar un curso para papás ayudaría muchísimo. Yo por años di taller guía para padres, ¿no? Muchos años para niños y para adolescentes, porque creo que eso ayuda, saber un poquito cuáles son las crisis evolutivas, saber que no está bien perder la relación con tu hijo porque no se peina como tú quieres, ¿no? O porque escucha una música que tú no entiendes, ¿no? Seguramente mucha gente que te está viendo, que nos está viendo, Pau, vio la serie, esta cortita de adolescencia, ¿no? Mm. Y ahí te das cuenta cómo, no voy a spoilearla, pero cómo
el investigador, el detective que tenía un hijo adolescente, estaba completamente desconectado, no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces el hijo, por amor, le dijo, oye, papá, a ver, te cuento, esto es por esto, ¿no? Y cambia todo, ¿no? Entonces yo creo que, fíjate, creo que sería importante hablar con nuestros hijos y sobre todo escuchar a nuestros hijos, permitir que se expresen, sin Ujú. estar criticándolos, juzgándolos, ¿no? Y sobre todo juzgándolos negativamente, porque a veces también usamos el juicio para cosas positivas, ¿no? Y bueno, el ejemplo arrasa, Pau. Somos los grandes modeladores de nuestros hijos. O sea, y claro, te digo, a veces sale un poco de nuestras manos porque el ambiente es más grande, porque justo en la adolescencia los padres dejamos de ser tan importantes y el ambiente, los pares se vuelven más importantes. Entonces, bueno, ayuda mucho ayudarlo a que se afirme, ayudarlo a que se diferencie, a explorar junto con él. Alguna vez hace años, ¿te acuerdas de ese libro de las 50 sombras de Grey? Oh, sí. Bueno, tenía ahí una pacientita que lo estaba leyendo, tenía como 17 años. Y entonces me habla su mamá, me manda un mensajito. María, ¿qué hago? Lo está leyendo, ¿no? Y entonces la mamá obviamente se lo había prohibido, pero como todas las chavas de la prepa lo estaban leyendo, pues la chamaca lo estaba leyendo. Entonces la mamá estaba creo que la mamá tenía mucho miedo, Pau, de la sexualidad de su hija. Y le dije, pues léelo con ella y platícalo, Ujú. ¿no? Entonces, este, le dije, y te puedo pedir el favor que vengas a sesión, este, en breve, ¿no? O sea, en la próxima sesión vengas con ella. Y fue una sesión tan bonita, ¿no? Tan bonita porque yo le dije, pues léelo tú también, porque tú no le puedes decir, eso es una cochinada, eso está fatal, si no sabes ni siquiera qué es, ¿no? No puedes hablar con ella de lo que es el maltrato consentido, ¿no? Y de esos valores que, aunque fue hace como, yo creo que como unos 15 años, no me acuerdo Mm. más o menos la fecha, 10 15 años, que ya cuando uno tiene tanto tiempo chambeando se me van las fechas, pero yo le decía, pues eso es maltrato, eso no es amor, ¿no? ¿No? Y todavía eh, pone a la mujer en un lugar pues muy complejo porque me siento especial porque viene un chico a rescatarme, es como una versión nueva de la Cenicienta, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa con lo que hemos construido todas las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con la equidad? Y entonces también en nombre del amor yo voy a permitir que me maltraten porque ahí hay sadomasoquismo, ¿no? En ese libro. Entonces yo creo que a veces le tenemos mucho miedo a esas pláticas, ¿no? Y Ujú. también los hijos no saben cómo hablar con los papás. Por ahí hay un libro que es un libro muy viejito que se llama Cómo hablar para que nuestros hijos escuchen y cómo escuchar para que nuestros hijos hablen. Es un librito azul, viejito, viejito, que yo lo dejaba leer siempre para los papás que tomaban conmigo el taller para papás. Y creo que ayuda mucho, Pau, saber escucharlos, callarnos un poquito, hacer preguntas abiertas, ¿no? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Pero muchas veces tenemos como esta cultura de decir, no tengas miedo, no seas cobarde, o también es como, tienes que ser el primero, ¿no? Y luego te dicen, yo no soy exigente con mi hijo. Y yo digo, bueno, es que cuando le dices que tiene que ser el primero, hay una gran exigencia. Entonces, bueno, Claro. pues son como muchas cosas, Pau. Y es que los padres, yo veo que perciben a sus hijos literal como extensión de ellos. Entonces es lo que no hicimos, quiero que lo hagas tú. Lo que hicimos y no funcionó, nunca lo vas a hacer tú. O sea, es decir, siento que también en esta etapa en la que justo en la adolescencia en la que sí se necesita la diferenciación, siento que ha sido muy mal entendida la diferenciación, porque aquí viene la parte de justo de la rebeldía, ¿no? Del quiero o necesito no estar de acuerdo contigo, mamá, papá, porque necesito diferenciarme y crear mi propia identidad. Y esto es muy mal leído, me refiero a muy mal interpretado por los papás, que incluso lo ven Ujú, como una grosería y una afrenta personal, ujú. como algo muy desafiante y algo muy ofensivo, ¿no? Creo que en esta creencia o idea que tienen los papás de es mi extensión, mi hija o mi hijo, creo que ahí está el atore, María.
siento que sería muy útil que los papás, volviendo al tema, checaran esta parte de, pues mi hijo y mi hija están aquí en este momento conmigo, pero no me pertenecen. Claro, Y porque a la veces, como tarea, dices tú, ujú, proyecto todas mis carencias. Yo quise ser bailarina y entonces ahora quiero que mi hija vaya a clase de ballet. Yo quise porque mis primos, así tuve un caso, iban a esta escuela y mi familia no lo podía pagar y ahora quiero que él vaya ahí. Pero es que esa escuela no le va bien a tu hijo, es una escuela muy rígida, muy exigente y me han dicho, ¿eh? Me han dicho hasta cosas feitas, ¿no? Como que se chingue, ¿no? Y yo digo, pues no, porque lo que se va a chingar es algo bien claro. valioso, que es su autoestima, que es su concepto de quién es me tengo que someter a lo que mi papá escoge para mí y yo ahí no soy feliz. Entonces, es complejo también, porque a veces los papás decimos, híjoles, si yo lo cambio, siempre lo voy a estar cambiando de escuela y un argumento que me dan los papás y que me parece muy lógico es, él tiene que acomodarse a que el mundo es complicado. Y yo lo que les digo, sí, el mundo es complicado, pero en este caso, que es el de las escuelas, hay muchas escuelas donde elegir y hay algunas que van mejor con ciertos niños, ¿no? Entonces sí, Ujú. los papás proyectamos nuestras carencias y nuestros grandes deseos en nuestros hijos. Y otro fenómeno que pasa con los papás es que nos sobreidentificamos con nuestros hijos. Y entonces, si el chico hace lo que yo quiero, si el chico se somete, si el chico le va bien en el deporte, en la escuela, es que es mi hijo, ¿no? Es como yo tengo mucho que ver. Y sí tenemos que ver, pero no tanto. Y luego, si lo hace fatal, nos sentimos con una culpa de todo lo que yo he hecho Y una mal decepción. y una gran decepción. Y eso también afecta a la relación. Y yo, bueno, como terapeuta humanista, yo lo que digo es que hay que cuidar mucho la relación, que sea lo más sana posible. Y lo más sana no es como yo digo, es como los dos podemos de la mejor manera. Oye, aquí hay una reflexión que yo le comparto a mi comunidad, que es cuando la mamá dice, yo sé lo que es lo mejor para ti, yo sé qué tal. Bueno, sabe la mamá, el papá lo que es lo mejor para ellos, pero no está, creo que ese comentario no está actualizado con lo que quiere su hija o hijo. ¿Qué opinas de eso? O sea, que habría que preguntar, mi amor, oye, mi amor, yo opino, yo pienso que eso es lo mejor para ti, pero quiero saber qué es lo que tú piensas que es mejor. Claro, si en la vida de tu hijo corre peligro, hay límites que tenemos que poner, que son límites de sobrevivencia. O sea, hay límites de horario, hay límites de a dónde ir, con quién ir, hay límites de pantallas también. Yo considero que ahora hay algunos teléfonos que les puedes poner como un límite de tiempo diario, ¿no? Yo creo que sí, es importante que lo hagamos. Es importante que los papás también pongan pues el resguardo parental porque están también los chavos muy abiertos a ver pornografía desde muy pequeñitos y poner su vida en peligro, ¿no? Y cuando digo pequeñitos es como desde los 8 años, o sea, he tenido historias así de difíciles, ¿no? Así de complicadas. Entonces, bueno, yo creo que los papás tendrían que preguntarle a su hijo, ¿no? Y luego ellos van a tener siempre muy buenas, eh, ¿cómo se llama? Consideraciones de por qué hacerse un piercing, por qué hacerse un tatuaje. Yo les digo, hay que retrasarlo lo más posible, ¿no? Sobre todo los tatuajes son permanentes, ¿no? Difícilmente se los van a poder quitar o quitárselo les va a costar el triple y va a ser muy doloroso. Y si no, pregúntenle a Cristian Nodal, ¿no? O sea, está arrepentidísimo de cosas que hizo desde la impulsividad de la adolescencia. Entonces, los papás a veces tenemos que fungir como el lóbulo frontal y eso no es fácil. Así como hay papás muy rígidos, hay papás también muy laxos, Pau, que con tal de evitar el conflicto permiten que el adolescente haga lo que sea y no lo que sea es lo mejor. Entonces, por eso te digo, es un arte, hay que tener mucho cuidado Ujú. en ejercer la parentalidad desde un lugar muy amoroso y muy humano y muy firme también. De ir logrando este equilibrio. Quiero compartir al respecto del tatuaje que hace como un mes mi hijo de 19 años me comentó. Me dijo, mamá, me quiero hacer un tatuaje. Le dije, a ver, vamos a platicar. Primero, te quiero compartir mi visión y siento que lo que para mí el símbolo que quiero, yo Paulina, el símbolo que quiero hoy que significa y representa algo para mí hoy, es muy probable que en 6 meses ya no represente.
va Ujú, a perder ese efecto de significado para mí. Y eso es lo que ujú, sucede con los tatuajes. Y va a ujú. ser permanente, amor. Entonces yo te pediría que antes revisaras este tipo de cuestiones contigo. Como que para qué ponerte, yo respeto mucho, claro, lo de los tatuajes, y yo tengo una idea, que a ver tú qué opinas, mi querida María, que es que si yo me tatúo un significado, símbolo, nombre, cara, whatever, siento que es como una forma de, si yo ya creo en eso, yo amo eso, yo amo a esa persona, siento que es redundante. No sé si me explico. Sí, como que no Ya hace lo falta, tengo, ¿no? O sea, sí, el amor está, la relación está, ¿no? Hay algunos chavos que se ponen cosas alusivas al papá que se murió o al perrito que se murió, o cosas que, bueno, desde el psicoanálisis pues hay muchísimas interpretaciones, los pajaritos, los corazones, ¿no? La libertad, el ancla, ¿no? Etcétera. Y efectivamente es mucho menos criticado ahora que antes, ¿no? Antes las generaciones anteriores pensaban que era símbolo de gente que estaba en la mafia, que estaba en la cárcel, ¿no? Pero ahora está muy de moda. Muchos artistas tienen, y los artistas son muy influyentes, porque están muy expuestos. Yo igual creo que necesitan esperarse. Hay algunos que no se esperan, hay algunos que no piden permiso, y hay algunos que se arrepienten terriblemente 5 o 6 años después, ¿no? claro. Alguna vez no fue un caso mío, sino de una colega mía que hace supervisión conmigo, que me platicó de una pacientita que se hizo un tatuaje en la espalda, pero como no tenía mucho dinero, se lo puso en la espalda para que sus papás no lo vieran. Y entonces ella misma no se lo había visto muy bien, ¿no? Y cuando se lo enseñó a la terapeuta dice dice, no manches, María, era una cosa horrenda, haz de cuenta un dibujo hecho por un niño, mal hecho, ¿no? Porque pues, fue con alguien que no era profesional, ¿no? Entonces, hay muchos riesgos. Yo también creo que energéticamente, bueno, yo no me hago nada, yo nada más tengo mis aretes que me pusieron cuando era yo bebé, que también es un piercing, obviamente, este, pero creo que energéticamente tampoco le hace bien a nuestro cuerpo, ¿no? Las tintas, la contaminación, de por sí estamos tan contaminados con tantas hormonas, con tantas cosas, pero eso es una decisión bien personal. Y a veces creo que, claro, tú puedes fijar tu posición, pero a veces hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Es Estos cierto. canijos, ¿no? Los respetamos, los queremos, los admiramos mucho, los reconocemos por toda la fuerza que tienen, el empuje, el impulso con la vida, porque a pesar de todo lo que viven, siento que le dicen sí a la vida y me quedo en la vida. María, Así para ir es. cerrando, cuéntanos esto que me encanta. Dinos acá al auditorio, a todas las personas que nos ven, papás, mamás, abuelos, tíos, amigos de adolescentes, ¿cuáles serían los tres sí que ayudarían a un adolescente y los tres no, que nunca hagan, porque no funciona? ¿Qué nos Bueno, cuentas? sí que se eduquen, sí que hagan deporte, sí que se junten en familia, que se acompañen, pues que hablen, que jueguen, que vayan al cine, que vayan a caminar. Esos son tres sí para los adolescentes. Ujú. Sobre todo te digo que sigan su corazón, que si les gusta la música, sigan su alma para hacer su proyecto. Me parece que eso es un varios sí. Que no, ninguna sustancia, ninguna droga, Ujú. no pornografía, que también es otra droga y es una visión muy distorsionada del sexo, que es algo natural y hermoso, y no al maltrato. Es decir, no por pertenecer permitan el abuso, ni de sus padres ni de sus amigos, porque a veces los adolescentes permiten cosas de los bullies con tal de no salirse del círculo. Entonces, no permitan el maltrato, no vean pornografía y no le metan a su cuerpo cosas que les van a intoxicar y luego cuesta mucho trabajo salirse. Esos son Me tres encanta. nos. ¿Mm? Esos son tres nos. Ahora cuéntale al auditorio, María, ¿dónde te pueden encontrar? Por si Mira, quieren mandar muy fácil, muy a fácilmente su hijo. en mis redes, Ujú. Pau. Afortunadamente, tengo mucho trabajo, pero también hay momentos donde se me abren espacios, ¿no? Entonces,
Y además ahora es muy fácil, en el caso de los adolescentes, podemos trabajar en línea bastante. A mí me gusta hacerlo híbrido, que algunas veces no vayan y algunas veces sí vayan. Siempre la presencia me parece muy poderosa. Y me llamo María de la Vega, psicoterapeuta, soy figura pública, también estoy en TikTok como María de la Vega, creo que María de la Vega A o María de la Vega 65, también estoy en Instagram, pero si me buscan en Facebook, ahí están todas mis redes, me mandan un mensaje, yo llevo mis redes, siempre contesto, a veces me tardo un poquito en contestar, pero siempre contesto, y si puedo yo atenderlos, me dará siempre mucha alegría. Yo siempre me siento muy bendecida de que me honren los chavos y los papás con la confianza de acompañarlos durante un ratito de su vida. Y si no puedo, luego los reenvío con colegas míos, con exalumnos que conozco bien y que sé que son gente muy buena. pero siempre apoyados. María, ha sido un enorme placer tenerte acá. Te agradezco muchísimo este valor de tu tiempo que nos has donado para crear más conciencia y darnos más información. Te mando un beso enorme y te deseo el mejor bien en todos tus proyectos para tu vida. Muchas gracias, Pau. Saludos a todos.